着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我倔强寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一夹紧出卖，让我们的珍珠相爱。Hermano, ya casi termino de empacar los artículos. Llamaré a alguien para que lo recoja. Está bien. Espera un momento. ¿Qué pasa, hermano? Entonces, ¿falta algo más? Envía esto ya también. Esto. Esto es demasiado grande. No. ¿Se puede enviar esto? Además, ¿no es un cartel publicitario? Esto no es un artículo promocional. Tiene sentido. Ahora es así. Abogado Ushu, la cosa es así, mire usted. Por cierto, hermana, ¿conseguiste el artículo de Año Nuevo de Shikan? Pedí a 10 compañeros que lo compraran juntos y no lo conseguimos. Si tienes algún canal especial, ¿me podrías ayudar, por favor? Entonces preguntaré por ti. Qué inútil. ¿Dónde está Shikan? También fue con buena intención. Quería entregarlo antes de Año Nuevo, lo antes posible. Dijo que lo enviara aquí primero, Pensé que los tutores deberían saberlo primero, así que le di la dirección. ¿Fue buena intención o mala intención? ¿Qué dices, abogado Shu? No es nada. Comamos primero. Hermano, estos 2 días he tenido exámenes mensuales y acabo de ver lo de internet. Está bien la hermana Ruanyu. Deja de moverlo, ábrelo y mira. Ay, lo voy a abrir en casa. Oye, este es mi regalo de Año Nuevo que gané en un sorteo. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿No puedo tener un poco de curiosidad? Ya lo veo. ¿Tanta prisa? ¿Por qué abre el regalo de Año Nuevo? Este regalo. ¿No será que lo preparaste tú? ¿Has estado en contacto secreto con Wenyu 1 para que me toque este regalo? ¿Estás intentando gastarme una broma pesada? Año Nuevo no es el Día de los Inocentes. Solo pensé que la caja era bastante bonita. Seguro que dentro hay algo bueno. ¿En serio? Vale, déjame mirar. Sujétame esto. Ella está bien, pero tú puede que tengas un problema. ¿Qué significa esto? Quiero que esto desaparezca de mi vista ahora mismo.
¿Qué mejor regalo? El regalo de Año Nuevo está aquí. ¿Aún no lo has abierto? De entre todas las aguas, solo tomo un cucharón. Ranju, Ah, Me marcho ya. Descansa bien. gracias por tu trabajo, abogado Fu. Ah, de nada. Si tienes cualquier problema, envíame un mensaje cuando quieras. Buenas noches, abogado Shu. Buenas noches. Cariño, prueba un bocado. ¿Es un sabor nuevo? Está bueno. ¿Qué pasa? Otra vez no te tocó el regalo de Año Nuevo. ¿De Waseley? No pasa nada. Piensa que hay mucha gente. La probabilidad ya era baja. Si no, la próxima vez tendrás otra oportunidad. No habrá próxima vez. Este es el último año nuevo. Último de instituto. Ya no habrá más oportunidades. Entonces, te deseo un feliz año nuevo por adelantado. Es lo suficientemente justo. Minjin, tengo la sensación de que su beso me está coqueteando.
¿Dónde estás? Nos vemos al mediodía. En la empresa hoy hay un evento. 恭喜张先生成为尊贵的路虎车主，愿您的驾驶之路如星辰般璀璨，生活因他而更加精彩，前程似锦。 Terminaré rápido y te buscaré. Ni siquiera pude cenar contigo en nuestro aniversario. Hoy lo compensaremos. Este restaurante es muy bueno. Tienen camarones longing que te encantan. Nos vemos aquí en un rato. Mira, tengo un imprevisto, cariño. Ya hoy no puedo cenar contigo. ¿Y eso qué pasó? ¿Ni siquiera tienes tiempo para una comida? Es un gran negocio. ¿Qué estás mirando? Te vi tocando el piano, pues no quise molestarte. Ven a desayunar primero. Ruanyu, tengo buenas noticias para ti. El tío Zen me dijo que ya envió a Zen Cici al extranjero para recibir tratamiento. Ella no va a hacer nada que amenace tu seguridad. Ya no tendrás que mudarte de casa. ¡Qué maravilla! Abogado Su. ¿Ah? Ya puedo volver a casa. No hay prisa. Descansa unos días más. Vale volver también. No importa. Solo tengo una maleta yo, así que puedo empacar rápido. Si tú hoy quieres mudarte de vuelta, puedo ir a recogerte. No hace falta. Te agradezco mucho. Realmente te agradezco. Cuando tengas tiempo más tarde, te invito a comer algo. Abogado Su, voy a recoger primero. Oh. Hermano. Antes de la entrevista de la tarde, hay un director de un equipo de variedades que quiere ver a ti. Pero antes de la entrevista, solo quedan menos de 2 horas. El hermano Allen dice que te esfuerces un poco más. ¿Yo? No hace falta. Te agradezco mucho. Estoy muy agradecido. Cuando tengas tiempo, te invito a comer. Vale.
Entonces ya está, trato hecho. Así lo acordamos. Déjalo ahí, yo lo hago. Ven a desayunar primero. Oye, profesor G. Soy yo. Profesor G, ¿eh? No será el profesor G de nuestro instituto. ¿Se refiere usted a este sábado? ¿Qué pasa, mamá? ¡Ayu! Tu padre y yo acabamos de recibir una llamada de la señora E. Ese sábado es el cumpleaños del profesor G. Nos invitan a volver al pueblo para su fiesta de cumpleaños. La señora E te invita a ti también. Yo también tengo que ir. ¿Cómo? ¿Acaso tienes trabajo que hacer? Pues no, la verdad. Ay, ya. Desde que se jubiló, el profesor E siempre se acuerda de vosotros, sus alumnos predilectos. Y la señora E lo organiza. Y ya está. Mamá, dime, ¿ya has desayunado? Todavía no. Estoy con tu padre tomando té de hierba. Te estoy hablando. ¿Me oyes o no? Yo también quiero. Mira, estás cambiando de tema, ¿verdad? ¿Sordera selectiva? No, mamá, no. Lo pensaré un poco más y te aviso. Cuelgo ya. Luego hablamos, mamá. Mira esta niña, ya colgó. Gracias. ¿Tú también quieres algo de beber? Es un té saludable que hace mi madre. Hace un momento te oí decir profesor. ¿Sigues en contacto con tus profesores? Aún en contacto. Antes no había. Pero la última vez que volví al instituto me encontré con uno. Y desde entonces mantenemos el contacto. ¿El profesor aún se acuerda de ti? Justo ahora me ha llamado para invitarme a su cumpleaños. Así que vas a ir tú. Ya veré entonces, si no tengo conflictos con el trabajo. Claro, claro. Con tanto trabajo que tienes. Si estás ocupada, no vayas. Abogado Xu, ya he terminado de comer. Ahí lo dejas, que lo haré. Gracias. Me voy ya. Pues te llevo a tu casa. No hace falta, abogado Hu. Pido un taxi y ya está. Abogado Psu. Gracias por toda la atención que me ha prestado estos días. Ha sido un placer ayudarla. De nada. Me voy.
Enseguida te llevo a experimentar una sensación de vuelo. Hoy estás muy guapa, ¿eh? Cariño, estás realmente preciosa hoy. Te regalo tu rosa tan querida. Feliz 5º aniversario. Feliz 5º aniversario. Lo que antes me gustaba no significa que me guste ahora. Si no te gusta, lo cambiamos sin problema. Llevas tiempo queriendo decir esto, ¿verdad? ¿A qué te refieres, eh? Nada. Disfruten. Gracias. Un restaurante tan elegante. ¿Cómo es que el orden de los platos? ¿Está equivocado? ¿Por qué sirven el postre primero? Les pedí que trajeran el postre primero. Pruébalo. Otra vez me tienes una sorpresa. No es este el anillo de compromiso. Es un anillo de compromiso. Claro. Por favor, ¿qué significa esto, cariño? ¿Cómo fue que me lo diste aquella vez? Ahora te lo devuelvo. Se podría decir que cerramos el ciclo. ¿Por qué me lo devuelves? Cariñito, ¿no habrá algún malentendido aquí? ¿Lo tienes tú? 5 años de relación. Y lo único que queda es engaño e infidelidad. ¿De verdad hace falta continuar? ¿A qué te refieres con eso de engaño? No entiendo a qué te refieres. Cariño, has malinterpretado el qué. Sea cual sea el malentendido. Yo te lo juro. Que desde el día que empezamos a salir, solo he tenido ojos para ti. Todos estos años, yo soy así siempre. ¿Solo me tienes a mí en tu corazón? ¿Y a ella qué? Es la habitación que reservó. Su reserva de ayer, ¿sí? Sí. Disculpe, ¿es usted el señor Chang? El sabor es realmente bueno. Pruébalo. No comparto el mismo postre con otros. Y con las personas igual. Así que no tienes por qué ser hostil conmigo. Yo tampoco lo haría. Por el error de un hombre, no voy a hacerle la vida imposible a una mujer que también es víctima. Chang Chuan no te merece. Cualquier hombre que es infiel merece a una mujer que lo ama. Entonces nosotros... ¿Tú piensas? Darle un pequeño castigo. Justo lo que pienso. Chang Chuan, de verdad me das asco. Así que este es tu gran negocio, director Sang. Hoy es tu primer día en el cargo. ¿Te sientes bien, Pero olvidé recordarte. Según lo acordado, contrato laboral. La empresa Inmorales. La empresa despide. Los empleados vinculan fantasías. ¡Vida! ¡Gao! Director Gao, una cosa es la vida personal y otra trabajo. No se pueden mezclar las dos cosas. Cuando me buscaste al principio, no fue precisamente para usar tu vida privada, para cambiar tu situación laboral. No es así, cariño. Escúchame. No le hagas caso. Pues no es así. No hace falta que mires. Es la notificación de despido. Cuando tú me ascendiste aquella vez, ¿ya no tenías planeado desde antes? ¿Esperabas verme así, tan humillado? Sí. Gao Qiuyan, no olvides que tú tampoco eres ninguna santa. Tú fuiste quien me invitó a subir a tu coche. Hasta la próxima, director Gao.
¿Vamos juntos? Ten cuidado. He oído decir que tienes varios patrocinadores en tu canal con los que no logras cerrar acuerdos. Cuando subiste a mi coche, no llevabas anillo en la mano. Si no fuera porque te apellidas Gau, ¿crees que habría subido a tu coche? He hecho algo malo. Solo quería yo darle una vida mejor. ¿He hecho algo malo? Pasé de ser un don nadie con seguidores de un dígito a tener cientos de miles de seguidores. Paso a paso, sí. ¿Cómo llegó? Sé bien lo que hay dentro de mí. Dicen que los datos mejoran de madrugada. Así que, sin falta, cada día transmito de 12 a 4 de la mañana. Llevo 3 años sin cambiar. ¿Por qué la empresa no me da patrocinios? ¿Por qué a mí no me promociona? ¿Ya terminaste? Chang Chuan, te lo digo claro. Si con esforzarse bastara para triunfar, entonces la gente exitosa en este mundo ya estaría por todas partes. Bebé. Bebé. Escúchame, bebé. Mi bebé. Bebé mío. Bebé mío. ¿Verdad? ¿No puedes darme otra oportunidad? Mira, hasta me compraste un coche. Sé que me quieres. ¿Quién dijo que el coche era para ti? Pero si recibí el mensaje. Mira otra vez. Lo siento, el número marcado no existe. Por favor, compruébelo e inténtelo de nuevo. ¡Me engañaste! Exacto. Un simple número virtual. Y te he engañado por completo. Chang Chuan, no debería ser tan fácil de engañar. Shen Minggen, llevo tantos años contigo. Al menos he trabajado duro, ¿no? Ese coche era la promesa que me hiciste antes. ¿Y tu promesa hacia mí? Aquí está tu regalo del 5º aniversario, te lo devuelvo. Hermano Chuan. Hermano Chuan, ¿qué haces aquí? Pues claro que te he estado extrañando. Te extrañaba y vine a verte. Toma. De camino vi un ramo de flores muy bonito y pensé en regalártelo. Pero se marchitó un poco en el camino. La última vez te dije que cogieras el tren de alta velocidad y volviste a coger el tren normal, ¿verdad? Con esas más de 10 horas, ¿cómo no iban a marchitarse las flores? Cariño, cuando me trasladen aquí por trabajo, podremos estar juntos todos los días. Viejo. ¿Qué ocurre? La comida que compré por el camino ya está fría. No la comamos. No está fría. Aún está caliente. Yo trabajaré muy duro y en el futuro te compraré una casa grande.
Es la 1. Hola, abogado Shu. ¿Has comido? Estaba a punto de ir. ¿Llamaste solo para esto? ¿Para preguntar esto? Ha llegado la sentencia. Si en 15 días... La otra parte no va a apelar. La sentencia será firme. Sensisi ya se fue al extranjero. Supongo que no apelará, ¿no? Acabo de hablar por teléfono y hablé con su padre. Su padre lo publicará a través de la cuenta de Weibo de ella el resultado de la sentencia. Además, publicará una declaración de disculpa. Cuando llegue el momento, tú reenvía esa publicación. Con esto, el asunto se dará por concluido. Vale, ahora voy. Primero, come. A ver, ¿y tú? ¿Ya has comido? Yo... Todavía no. Entonces, abogado Shu, esto es como prohibir a otros encender fuego. Tú sí puedes, ¿eh? ¿Yo no? Voy ahora mismo, ¿ya? Vale, colgaré primero. Disculpa. ¿Qué hace que nuestro gran abogado Shu sonría de forma tan boba? ¿Comiste ya? Tengo mucho trabajo. Aún no he tenido tiempo de comer. ¿Hay alguien que se preocupe por si has comido? Antes de que me preguntaras, nadie se preocupaba por mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene a alguien que se preocupa? Claro, pues va a comer. Entonces, los que no tienen a nadie, ¿quieren venir conmigo? ¡Vamos! ¿Acaso estoy alucinando? A todos los internautas que siguen este asunto. Hola a todos. Soy el padre de Sensisi. Debido a que Sisi se encuentra actualmente recibiendo tratamiento en el hospital, yo publico esto aquí en su nombre. Una declaración de disculpa por la infracción de los derechos de reputación de la autora Wen Xiang. Al mismo tiempo, quiero aclarar esto aquí. Que el comportamiento extremo anterior de mi hija fue causado por una enfermedad mental y no tiene relación con la autora Wen Xiang. Por la presente, a la víctima de este asunto, Wen Xiang, le ofrezco mis más sinceras disculpas. También espero que los internautas no sigan especulando, ni involucren a más personas inocentes. Gracias a todos por su preocupación y comprensión. La verdadera originalidad resiste el juicio de la ley. Wen Xiangada, ha sido duro defender tus derechos. Por fin todo ha quedado resuelto. Haoxiang, Eni, Yaoerdua. ¡Ya podemos reanudar las actualizaciones! ¡Vuelve a zarpar! ¡Wen Xiangada! Todos estamos esperando tu regreso. Entonces elijamos un día propicio y volvamos a zarpar. Veo que Ruan Yu está de muy buen humor. Acaba de publicar algo que decía una historia de volver a zarpar. Sin ningún remordimiento. ¿Qué dijiste sobre esa fiesta de cumpleaños? Recupérate bien y luego vuelve a zarpar. Es un abogado muy paternal. Ayu, el banquete de cumpleaños del profesor G. No te olvides de la fiesta de cumpleaños del profesor E. Dime ya. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? A mi hermano le quiero con toda mi alma, pero también quiero mantener mi conciencia. No puedo tener ambas cosas. Entonces vuelve a tomar la foto ya. ¿Y eso por qué? Si esta foto me quedó genial. Siento que desde la punta del cabello, irradiando esto. Una aura de sabiduría. Con razón dicen que eres un narcisista. Mira,
Publica otra cosa en tus historias. ¿Qué publico? El caso ya terminó. No puedo arruinar mi reputación al final. Shu Wai-sung, ¿vas a ir o no a la fiesta de cumpleaños? Siendo ambos abogados. ¿Y por qué hay tanta diferencia? Martes por la mañana. Este es justamente mi juicio. A la derecha, la reunión del sábado. No me digas qué es. Es la agenda de Huaizong, ¿no? Solo 2 cosas en toda la semana. ¿Qué clase de abogado celestial es ese? Pues nuestro abogado Kyu, por supuesto. Entonces, no tendrá tiempo para ir a la fiesta de cumpleaños, ¿no? Está bien, mamá. Iré con vosotros cuando llegue el momento. Come más. ¿Qué haces? Estoy agotada. Necesito comer algo. No me mires con esos ojos. Esto no engorda. Yo también tengo. Este es Kyoku y 0 grasa. Realmente te viene bien. Por cierto, el cumpleaños del profesor es el sábado. No te olvides. ¿El sábado? ¿El profesor, No me ha invitado. Supongo que aún recuerda lo del instituto, cuando dije que nuestros signos eran incompatibles. Qué pena, pensaba. Vamos contigo. ¿Y por qué no trabajas hoy, pues? Ahora me encuentro de vacaciones. ¿Te estás preparando para escribir? Estos días en casa de Xu Wai-sung. La inspiración está a tope, ¿verdad? La verdad es que sí. He tenido nuevas ideas. Cuéntame. Quiero añadir después del final original un capítulo extraurbano. Años después, los protagonistas se reencuentran en una ciudad desconocida. Debido a una casualidad, la protagonista recibe el regalo de Año Nuevo que tanto anhelaba del protagonista. ¿Shu Wai-sung te ha dado un regalo de Año Nuevo? Solo he estado ocupada 2 días. Y vosotros 2. Os habéis saltado el reavivar la llama y habéis caído enamorados. No hace falta decir más. Cuando te preparas para añadir un nuevo capítulo a vuestro final originalmente trágico, la respuesta ya es obvia y evidente. Pero que Shu Wai-sung te dé un regalo de Año Nuevo, ¿qué significa? Estoy seguro de que le gustas a ti. ¿Qué haces? Dejaste de ser editora. ¿Ahora te dedicas a ser experta en el amor? Experta en el amor. No necesariamente sabe manejar bien su propio amor. Pero yo, la mejor amiga de Chen Mingying, no puedo permitir que se pierda la felicidad que le pertenece. él se apellida Kusu, no Felicidad. Está bien. Soy fácil de convencer. Lo que digas está bien. ¿Está bien? Bueno, ya no hablo más contigo. Terminé de entrenar y estoy toda sudada. Me voy a bañar. Vale. Tú, la atleta estrella de los Juegos Escolares. Desde que empezaste a trabajar, no te he visto hacer ejercicio. Hoy el sol salió por el oeste. No es que el sol haya salido por el oeste. Es que ha salido el sol. ¿Cuelgo? Anda, ve. Abogado Liu, vi el anuncio que publicó en su círculo de amigos, pues quería consultar algo para una amiga. ¿Qué es lo que quieres consultar? Es para mi amiga y no para mí. Entonces, ¿qué quiere consultar tu amiga? Le pusieron los cuernos. ¿Hay alguna manera de castigar a su novio? No, mi exnovio. ¿Castigar ya? ¿A qué tipo de castigo te refieres? ¿Cuál es exactamente tu demanda concreta? Si es posible, sería mejor hablarlo en persona. No es lo que yo pido, es la de mi amiga. Entonces sugiero que, si tu amiga tiene tiempo, pueda venir a hablarlo en persona. Puede que mi amiga no tenga tiempo. ¿Puedo ir yo en su lugar?
Si conoce lo suficiente, los detalles concretos entre tu amiga y su exnovio. Los detalles entre... En teoría no hay problema. ¿De acuerdo? Señorita Shen, disculpe. ¿Acaso he llegado tarde? Oh, no. Justo a tiempo. Mira quién lo diría. Qué rápido nos volvemos a encontrar. Ya volvemos a vernos. Sí. Tampoco es que tuviera muchas ganas de verte. ¿Qué dices? Nada. No sabía que ibas a tomar. Pedí un café americano. ¿Te parece bien? Oh, americano está bien. Gracias, gracias. Camarero, disculpe. Tráigame un zumo de naranja. Gracias. ¿De acuerdo? Zumo de naranja con café americano. Perdona por lo de la otra vez. Fue un malentendido. No pensé que un par de palabras tocaran la fibra sensible del abogado Liu. No pasa nada. Yo así soy. Tengo perspicacia en vano. Para cosas inútiles. Sí, bueno, yo también lo siento por lo de la otra vez. Te confundí con una vendedora de vinos. ¿Hablamos del tema principal? Sí. ¿Cuándo lo supiste? Digo, tu amiga. ¿Cuándo se enteró de que su exnovio le era infiel? Ayer ya. ¿Y ahora hay alguna? ¿Y petición concreta? Por ejemplo, así, los gastos de la relación amorosa o alguna compensación adicional. No quiero nada económico. Puede ser en otros aspectos.想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日夜，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片，思绪弥漫人间，凝结成云烟，随即无声飘远。记忆的每一篇，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现。你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留恋，消失在昨天。从未发出的信件，青春倔强的情节，尽头苦涩的思念，没有道破的痴恋，是最孤独的缱绻，怎么在这长夜难眠？思绪弥漫眼前，凝结成云烟，想你还未走远。这漫长的时间，还要看几次流星划过天。 Oye, papá. Vale, ahora salgo.
Esfuerzo, el abogado.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。随即无声飘远，记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印